Entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, pues ya tenemos datos muy interesantes. Salió la encuesta nacional de salud y nutrición 2022 y tenemos en la línea telefónica, y le agradezco muchísimo al doctor Héctor Ramírez Barba. Él es secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Adriana, con mucho gusto saludarte a ti y al auditorio. Pues aquí para hablar sobre estos datos tan interesantes, una radiografía de cómo nos encontramos, ¿cómo lo vio, doctor? Pues mira, comentarte que la encuesta nacional de salud y nutrición tiene ya muchos años haciéndose y va marcando cuál es la idea del estado de salud del país. De manera muy intensa, con el COVID, se han hecho encuestas ahora que le llaman continuadas. Esta que se está presentando el día de ayer, que se empezó a incorporar como un suplemento en la revista Salud Pública, tiene 269 páginas, 35 indicadores, y que puedo empezar con el resultado, si me lo permites, Adriana. No Claro, hubo un solo adelante. indicador en el que no estemos peor. No hubo uno solo en el que no estemos peor. Es decir, con este gobierno, de manera muy puntual, las políticas públicas, si pensamos en control del sobrepeso o de la obesidad en niños y adolescentes, se incrementó. Si fue obesidad y sobrepeso en los adultos, se incrementó. Si fue la prevalencia de adultos con hipertensión arterial, se incrementó. Si fue la prevalencia de diabetes, se incrementó. Si fue la intoxicación por plomo en niños, que abarca una gran cantidad de infantes en nuestro país, que es un tema muy serio, dice que permaneció estable, pero está muy alta. Y por último, pues este tema de que sí había medicamentos y que daban todos los servicios, pues el 56% de la gente que buscó atención médica la buscó en el medio privado y no en el medio público. Y del medio público, los más afectados sin duda son los pobres, y de ellos las zonas rurales. Aquí un primer diagnóstico. No hubo un solo indicador de los 35 medidos en los cuales hubiera resultado algo atractivo. Y un tema político que sí te pongo al principio. Llama mucho la atención que, siendo el Sistema Nacional de Salud tan relevante, la editorial de este suplemento no fuera escrita por el doctor Carlos Alcocer, que es el secretario de Salud, pero tampoco por el subsecretario López-Gatell, sino ahora el nuevo secretario de Salud en funciones, Zoé Robledo, es el que hace el editorial de la encuesta nacional de salud y nutrición, algo verdaderamente novedoso y que está rompiendo los esquemas de lo que ya habíamos dicho, que el sistema de salud se encuentra en un caos, poco coordinados y teniendo ya un poder fáctico novedoso a través del IMSS ordinario y a través del Servicio de Salud IMSS Bienestar, donde Zoé Robledo es director del IMSS ordinario y es el presidente del consejo del SS IMSS Bienestar. O sea que normalmente lo normal es que la editorial la hiciera el secretario de Salud y ahora no lo hizo, o sea, como que quedó relegado. Exacto, de hecho los anuncios mismos de la presentación de la encuesta, Adriana, marcaba de manera muy puntual quien iba a estar ahí era el subsecretario López-Gatell, pero con este desastre de las normas que quiere eliminar y que estos datos de la encuesta vienen a ratificar que es lo menos que hay que hacer. Es decir, cuando tú dices, oiga, ¿por qué hoy la gente fue menos a atenderse en enfermedades crónico-degenerativas? Pues porque la norma no está siendo bien aplicada. Entonces, lo último que podría hacer hoy el subsecretario, de los 35 indicadores, adicionalmente te puedo decir suicidio, adicionalmente te puedo decir depresión, adicionalmente te puedo decir accidentes que no son autorrealizados, pues la verdad es que el tema está muy complejo y la mayoría de ellos se cubre con las normas que el presidente, a través del subsecretario, quieren eliminar de aquí al día último de este mes. Ojalá que no las eliminen. Hoy los datos que están en la encuesta de salud y nutrición marcan que el problema sigue estando muy vigente en México y que sería un grave error para todos los mexicanos, que serían los que pagarían los platos rotos de estas decisiones políticas, cuando hoy tienen ahí elementos que dicen ellos serviría para la toma de decisiones. Bueno, pues que en la toma de decisiones no quiten las normas de salud alimentaria, no quiten la salud de los niños, no quiten la salud de niños y adolescentes, que son normas que pretenden eliminar, Adriana. Sí, ese tema de las NOMS dio mucho de qué hablar, ¿no? Es definitivamente terrible. Y por otro lado, doctor Héctor Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, todos estos indicadores, o lo que nos dice es que es brutal, que en todos los aspectos que se analizaron, en todos estamos peor, cuando ya estamos a unos meses de que acabe el año, cuando nos siguen prometiendo un sistema de salud mejor, ni siquiera igual, mejor
que el de Dinamarca. ¿De qué estamos hablando? Pues de puras mentiras, de puras ilusiones, de estas cosas que se hacen para tratar de vender un país diferente. Pero aquí los datos hechos por el Instituto de Salud Pública, que además están sujetos muchos de ellos a lo que el gobierno les diga, tú verás claramente que no hay un solo indicador que haya mejorado. Es decir, ya llevamos con este gobierno, en septiembre 8, Adriana, se presenta el último presupuesto. ¿Cuánto se ha gastado del dinero público en salud en estos 5 años? Bueno, pues alrededor de 850,000 millones de pesos por año, multiplícalo por 5, hace billones de pesos en salud, y resulta que los indicadores que tenemos hoy medidos de julio a diciembre del año pasado en hogares mexicanos, tomando la sangre de adultos, verificando cuántos de ellos tenían anticuerpos contra la COVID, viendo cuántos niños estaban perfectamente vacunados, pues ha sido un desastre. Es decir, todo este dinero ha sido tirado a la basura porque no ha habido una coordinación entre los sistemas, no ha habido una métrica que sirva para tomar decisiones. Y bueno, hoy te digo, los 35 capítulos que se marcan en el sistema de las encuestas de salud y nutrición, pues valdría la pena reconsiderar lo que está haciendo el gobierno federal otra vez. Este presupuesto que nos marcas de lo que se ha gastado en sector salud, en lo que va de este sexenio, si nos hicieras un comparativo de lo que pasó en el sexenio anterior, ¿subió, bajó, se mantuvo estable? No, en realidad ellos dicen, Adriana, que han dedicado más dinero a la salud. La verdad es que no es cierto. Sí se ha dedicado más dinero a la salud, pero cuando tú valoras la encuesta de ingreso y gasto de los hogares, por un lado, y cuando también pones cuánto ha sido el trabajo no remunerado, sí ha habido un incremento en salud, pero ha habido con cargo al bolsillo de los mexicanos, por un lado, y por el otro lado, con cargo a las mujeres, que son las que atienden en el 80% en el hogar los aspectos de salud que tratamos durante todo este tiempo. Es decir, una persona que queda con ceguera por la diabetes, una persona que está en diálisis por la diabetes, una persona que tiene cáncer y que tiene que estar con cuidados, pues son dados no por el sector salud, son dados por las mujeres que están en sus casas, que sacrifican a su familia, sacrifican sus trabajos para poder hacer este trabajo en salud no remunerado, que significa casi 350,000 millones de pesos según las propias encuestas que hace el INEGI en algo que se llaman cuentas satélites de salud. Es decir, ha habido un incremento casi de 0.6 del PIB, pero ha sido primordialmente del gasto no remunerado, en el caso de las mujeres, y del gasto de bolsillo que se duplicó y más en la población pobre. Fíjate, ellos decían que el IMSS Bienestar era muy bueno. Solamente 1 de cada 10 que tienen IMSS Bienestar fueron a atenderse en su servicio rural. Y ahora en esta encuesta marca con claridad que los más afectados son los que están en las zonas rurales, porque no hay acceso, porque no hay clínicas, porque no están poniendo el servicio directo, porque no lo sienten con calidad. Entonces, todo eso está descrito perfectamente en la encuesta. Esto nada más ratifica que este sueño del INSABI, que lo destruyeron, se cambia a otro sueño de IMSS Bienestar, pero con menos presupuesto y con los retos realmente inmensos. La población está siendo muy resiliente, pero está siendo muy afectada. Yo creo que sí hay oportunidades de mejora muchísimos para el próximo gobierno y obviamente para este gobierno, pues ya el presupuesto último que estarán enviando al Congreso de la Unión en septiembre 8 de este año, pues ya casi está terminado de hacerse y resulta que lo que dedicaban a sobrepeso y obesidad, pues no funcionó, lo que dedicaban al manejo de la diabetes tampoco, y esto está claramente demostrado en esta encuesta que es representativa del campo nacional. Sí, tú lo llamas el sueño del INSABI, el sueño del Seguro Popular, que resultó más que sueño, resultó una pesadilla, porque estos datos que se están dando en esta encuesta nacional de salud son brutales, es lo que estamos viendo, ¿no? Dice que casi la mitad de la población en México, la mitad tiene hipertensión, mientras que entre prediabéticos y diabéticos hay un 40% de mexicanos con descontrol de la glucosa, o sea, la mitad de la población. Yo lo que le quiero preguntar, doctor, es si nos vemos como estamos y nos comparamos con otros países, ¿en qué posición está México? ¿Estamos desbordados o es la normalidad en países que tienen la misma economía de México? ¿En dónde estamos parados frente a los demás? Claro, primero comentarte, comparados contra el propio México, digamos, de 1950, pues se incrementó la esperanza de vida casi a 73 años. Pero en estos 4 años que lleva la transformación de cuarta, se disminuyó la esperanza de vida en 4 años. Es decir, hubo un exceso de mortalidad y eso hace que la esperanza de vida disminuya.
Obviamente estamos muy lejanos de los países a los cuales él aspira a llegar el presidente con sus sueños, al decir que vamos a estar como los países suecos, que tienen una esperanza de vida alrededor de 82 o 83 años. Ahorita subir de 73 a 82 años nos va a llevar casi 4 décadas, pero hay que empezar desde ahorita, reconociendo en dónde estamos y no siguiendo con con esta falsa visión de qué tendríamos que hacer. Y marca mucho la señal de que hoy resulta que el director del IMSS es el que hace el editorial, con el cual también dicen ahí, hay que tener la perspectiva de qué políticas públicas para poner. Bueno, pues ya tuvieron 5 años de poner políticas públicas y fracasaron en todas. En todas las mediciones han fracasado este gobierno y obviamente, pues hogares enlutados, personas más pobres por motivos de salud, seguimos viendo a las gentes con serios problemas de atención y tendríamos que estar mucho más atentos a este tipo de situaciones, Adriana, y verificar que nos hagan favor de atendernos para que tengamos realmente una gran reunión nacional de cómo reactualizar este sistema nacional de salud, quitando las ideologías en donde el sector privado ha sido desplazado según ellos, pero hoy vemos que el 56% de la población que se enfermó y que requirió atención fue a lo privado, no fue a lo público. Y de lo privado, en consultorios pequeños o en consultorios adyacentes a farmacias que ellos quisieran quitar de un solo golpe. Bueno, pues si no hay lugar donde se atienda a la gente no es tonta. Cuando está enferma va y recibe la atención donde la necesita. Sí, claro, estos consultorios adyacentes, que son los consultorios ahí de las farmacias, pues resultan finalmente ser muy útiles para cosas que no requieren digo, que no es un ataque al corazón y cosas así, sino que es que el niño tiene calentura, este tipo de cosas. Esa idea de haberlos querido retirar, como lo anunció en ese momento López-Gatell, pues fue como una locura, ¿no? Porque pues de algo ayudan, pienso yo. No, ayudan muchísimo. Pues hoy se ve en la encuesta, la gente va y se atiende ahí. Digo, y no estamos considerando la gente que va y compra en la farmacia sus propios medicamentos. O sea, ahí sí ocupaba atención médica y fue a atenderse. Y obviamente, pues marca mucho la diferencia, Adriana, cuando hablamos de México como país, que las mujeres son las que se atienden mucho más. Por eso, toda mujer en su vejez tiene derecho a 5 años de viudez para descansar del viejo. La esperanza de vida de la mujer es 5 o 6 años más que los hombres. Los hombres casi, ahí se marca en la encuesta, cuando estaban enfermos, la mayoría no fue a consulta, las mujeres sí fueron a consulta, las mujeres sí consiguieron atención médica y los hombres son mucho más negligentes y de ahí también, bueno, pues pagamos los resultados. Sí, como aquel chiste que dice, mi esposo era tan bueno que se murió antes que yo. Oye, pero ahora finalmente, bueno, estos pegotes que hay, porque pues evidentemente si vemos diabetes, si vemos hipertensión, pues mucho tiene que ver también la alimentación, ¿no? Los refrescos, todo lo que se come, comida chatarra. Este esfuerzo, rapidísimo, porque nos marcan corte, de poner ya estas estampitas en todos los productos, porque ahora cada vez que voy yo a México no encuentro ningún producto que no tenga estos pegotes, todo tiene algo. Yo me imagino, esto pues ha de haber sido un gasto estratosférico. ¿Qué hay detrás de esos pegotes que dicen que tienen todo esto y que pues no sé si sirva de algo? Bueno, pues la encuesta de salud y nutrición demostró que no sirvió para nada. Hay 2 artículos que marcan qué fue lo que consumieron los mexicanos. Y cuando todo tiene pegotes, pues todo el mundo come con pegotes. Es decir, aquel aspecto básico que sí tenía un derecho lógico de educarte de qué tendrías que comer, no ha tenido un impacto significativo, a decir de la encuesta, cuando tú vas y tomas la decisión de alimentarte. Pues qué grave, me quedo con esto. Esto que me dices brutal, lo último que me quedo es que no hubo en ningún rubro en el que estemos mejor, en todos estuvimos peor. Así concluimos esta encuesta. Exacto. Así de fácil es llegar a la conclusión de las 200 y tantas páginas que tiene este suplemento. Y el otro, el político, pues que desaparecido el secretario de Salud, que es la cabeza del sector, desaparecido ahora el subsecretario que anunció que iba a estar. Y bueno, pues ya estaremos viendo cómo en este sueño guajiro, ahora de Zoé Robledo, va a hacer que la gente sufra más. No hay que permitirlo, hay que tomar decisiones el próximo año para que esta transformación de Cuarta mejore, pues que yéndose allá donde tiene su rancho el presidente y que tengamos que atender mejor la salud. Y súmale al sueño ahora, el último, el de ayer, el de Brad, que ya sabes que no hace promesas de campaña, sino ahora nos dice cuáles son sus sueños y que ha soñado que él va a poder poner a México con un sistema de salud mejor que el de América del Norte. Ya dejó Dinamarca por un lado, pero eso sí, el mejor de América del Norte, donde está incluido, por supuesto, Canadá y Estados Unidos. Bueno, ya te reto rápido. El primero es tener más dinero, el segundo es integrar el sistema. Esas 2 cosas las hemos propuesto
en el Partido de Acción Nacional mejorar el financiamiento público y, por otro lado, estructurar mucho mejor un sistema que involucre a todos los sectores y a los ciudadanos. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado conmigo. Muy padrísima la plática, aunque pues escalofriante y nos quedamos asustados, por supuesto, pero muchas gracias, doctor Héctor Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, por haber estado esta mañana con nosotros y platicar con toda la audiencia. Adrián, un placer, gracias. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMEquilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.